Ok, la idea de la clase del día de hoy es que veamos interpolación, pero preparando la clase me di cuenta de que me habías brincado un par de temas que son importantes para esta clase y que vamos a verlos antes de ellos. Entonces, ¿qué es lo que se van a encontrar? Hablando del artículo que les acabo de decir, ustedes cuando estén haciendo investigación se van a encontrar esta clase de datos. Eh, déjame- Creo que es este el que es bueno. No, ese es el que tiene demasiada información. Este de aquí. Entonces, los puntitos verdes son experimentos y los azules y son realmente aislados. Los experimentos generalmente tienen dos clases de datos. La primera de ellas son esta clase de puntos, que son puntos para ciertos valores experimentales, que son los que pudieron hacer. Esa es la primera dificultad que tiene un experimental. Por ejemplo, en este caso son aleaciones de paladio-silicio, amorfas y líquidas. ¿Y por qué puede llegar a ser difícil? Bueno, porque para cambiar la concentración tienes que repetir todo el proceso de fabricado. Y hacer un material amorfo requiere bastante trabajo. Entonces, no pueden hacer la aleación con las concentraciones de manera arbitraria, sino que tienen que hacer, digamos, las que salen experimentalmente. Y entonces ustedes en los artículos les puedo poner la imagen. No, esta no es. Es esta la source. Entonces, por ejemplo, este es el artículo, literalmente la imagen tomada del artículo experimental y los puntitos que realmente tenemos son estos negros y la digitalización son los rombitos rojos que yo hice, ¿no? Lo mismo la de Sanger. Entonces, esto es lo que se van a encontrar ustedes cuando vean los artículos, cuando tengan que comparar o cuando ustedes tengan que hacer los experimentos y tengan que reportar. Van a reportar ustedes puntos aislados. ¿Cuál es otra clase de experimentos que ustedes pueden encontrar? En esto mismo, en materiales. Por ejemplo, pueden encontrar la curva experimental es la verde. ¿Sí la están viendo? O estoy hablando al azar. No, así estaba bien torrilla, ¿no? Ah, sí se ve. Sí Entonces, se ve. van a encontrar una gran cantidad de puntos, pero con muchísimo ruido. Y entonces lo que ustedes quieren hacer es suavizar este ruido. Entonces, esto se hace con dos clases de procedimientos. Cuando ustedes tengan muy poquitos puntos, lo que les va a interesar es agregar valores en las concentraciones que a ustedes les interesa, o para el campo eléctrico que a ustedes les interesa, o para lo que estén midiendo en los valores que a ustedes les interesa. Para eso se tiene que hacer una interpolación. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, punto 5 que está aquí, no tengo un puntito asignado, entonces yo tengo que encontrar un valor aproximado ahí y para eso se utiliza la interpolación, que es el tema que vamos a tratar hoy y la clase que sigue. La otra manera es cuando tienen demasiado ruido, como en el caso de este, lo que ustedes quieren es suavizar el ruido y encontrar como un valor promedio que mejor ajuste la curva experimental. Entonces, eso se suele utilizar con algoritmos de suavizado, que es lo que espero que también veamos la próxima semana. Ok, hasta aquí hay dudas de para qué es útil la interpolación. La interpolación es, básicamente tengo muy poquitos puntos, no tengo los datos que yo quiero encontrar el dato que mejor ajustaría el experimento con los pocos puntos que yo tenga. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay dudas? No por el momento. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, pues, aprender a leer esos datos, ¿no? Eso sería como leer y escribir archivos, que es lo que faltó. Entonces, pues a, vamos primero a leer. No, leer es más difícil. Vamos primero a escribir un archivo. Entonces, para escribir un archivo es necesario abrir las variables de tipo archivo.
¿Ok? Entonces, pues primero vamos a hacer un programa que genere valores. Entonces, ¿cómo ustedes agregarían valores a un código? Por ejemplo, tengo los puntos ¿Con de... variables? Ajá. Pero ¿cómo definíamos esas variables? ¿Con una lista? Exactamente. Sería con una lista. Entonces, por ejemplo, ahora sí les comparto la pantalla. Ya no dejan entrar a sus compañeros. ¿Y todos? Ok. Entonces, por ejemplo, tenemos estos valores, que son los valores digitalizados del artículo de Müller para la susceptibilidad magnética del paladio silicio, si no me recuerdo, es 80-20. Y entonces tienen estas dos listas. ¿Cómo sería la primera opción? Y el buen Hugo nos dijo que pues vamos a intentar añadiéndolos con listas. Entonces vamos a hacerlo primero así, ¿no? Entonces, X es igual. Y me dijo, vamos a hacerlo literalmente añadiendo. Entonces, vamos a copiarlos de acá. Y los ponemos ahí. Y para que sea una lista, ¿cómo tienen que estar definidos? ¿Cómo definimos una lista? Para definir una lista, usamos los paréntesis cuadrados, ¿no? Y los valores tienen que ir separados por coma. Entonces, a esta lista, para que tenga el formato correcto, habría que separarlos por coma. Entonces, vamos a hacerlo bien. Ahí está. Ok. Ahí están todos mis valores y ahí quedó. Ok. La línea que tienen del lado derecho del editor es el límite de la columna de caracteres. Entonces, si se dan cuenta, aquí abajo, no sé si se alcanza a ver, acá abajo nos dicen en qué columna están y en qué línea están, qué renglón. Entonces, en este momento mi cursor está en la línea 10 y en la columna 80. Tradicionalmente, el límite de caracteres, el límite de columnas, lo más que puede escribir era 80. Esto ha ido aumentando y actualmente el estándar se considera 120. Entonces, ustedes podrían escribir hasta 120 caracteres y no debería marcarles error el intérprete de Python. En caso de que ustedes tengan cosas más largas, generalmente lo que se hace es se da un enter y se escribe en la línea siguiente. Y con eso de todas maneras debería poder funcionar. Entonces, 5, ahí está. Entonces, el código en este momento lo único que hace es... ¿Qué pasó? Line 392. Qué feo. External space bold int token size. Ok. Esto creo que quedó corrupto mi código de Anaconda. El archivo. Vamos a correrlo de nuevo.
Ahí está. Es culpa mía. Me quedó medio corrupto por una cosa que hice en una de las clases de hace rato. Ok, entonces, así definimos con una lista muy grande. Y es relativamente fácil de hacer cuando tienen pocos valores. Pero como se dieron cuenta, aún con tan poquitos valores, tenemos bastante trabajo que hacer. Entonces, es más fácil leer un archivo que estar haciendo esto todo el tiempo. Aunque hacerlo así igual y no está tan difícil. Y igual, ¿por qué me dijo que invalid syntax? Ok. Como recuerdan, Python es medio sangrón en ese aspecto y tiene que tener todo el mismo sangreado. Para continuar una línea, tienen que iniciar en la misma columna que el paréntesis cuadrado. Entonces eso es lo que estaba diciendo con error. En otros códigos como C o como Java, el sangreado no es tan importante y pueden definir las cosas de manera un poco más sucia, por decirlo de esa manera. Una pregunta. ¿Por qué X tiene un guión y Y tiene un igual? ¿Y X tiene un guión? Creo que era la resolución, mi querido Hugo. Ahora que lo Ah, veo. sí, sí, ya lo veo, gracias. Ahí está, ya se ve un poquito mejor. Entonces, esta es la manera en que normalmente se pegarían los datos, pero si se dan cuenta, solo tuvimos 3, 6, 9, 12, 15 datos, ¿no? Y nos tomó un montón de tiempo poderlo meter aquí. Entonces, es importante poder leer el archivo porque esto ya estaba en un archivo de texto, ¿no? Entonces, vamos a primero a leer y a escribir. Entonces, a ver, antes de esto, ¿sí se quedó claro cómo se definen listas? ¿Y de por qué me marcaba error de que no tuviera el mismo sangreado? Sí. Ok. Entonces, ahora vamos a abrir una variable del tipo archivo. ¿Cómo se dice archivo en inglés? File. Pues generalmente una buena recomendación es que sus variables se llamen dependiendo de lo que van a representar. Entonces, para abrir un archivo se suele utilizar el open, el comando open y el nombre del archivo. El nombre del archivo que yo ya tenía aquí, vamos a mostrárselos, es este de aquí. Sí están viendo toda mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, el archivo se llama mueller.csv. Entonces, pero ahorita vamos a escribir. Entonces, vamos a poner que se escriba mi archivo. .txt y quiero que me lo abra en modo de lectura. Entonces, para abrir un archivo tienen que decirles cómo quieren que se llame y en qué tipo de modo lo quieren abrir. Generalmente ustedes lo van a abrir en dos tipos de modos, que es lectura o escritura. Entonces, en este momento lo quiero abrir para escribir, ¿no? Para escribir se utiliza W, que es la inicial de la palabra write. Y entonces ya podemos comenzar a escribir, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. No sé.
Ok. Entonces, vamos a primero hacer un código para imprimir en pantalla y luego vamos a tratar de imprimir en un archivo, ¿no? Entonces, ¿cómo imprimiríamos en pantalla estas dos listas? Para que me las representen como si fuera esta tabla de Excel. ¿Cómo harían ese código? Ahorita vamos a ver como escritura y formateo de texto. Entonces, para escribir esto, esto es un formato CSV. Lo abrí en Excel, pero vamos a abrirlo en su forma TXT. Vamos a abrirlo en el bloc de notas. ¿Qué no me diste la opción? En Notepad++. Ok. Entonces, esto es como realmente se ve un archivo CSV. CSV significa Comma Separated Value. Son las siglas en inglés. Y literalmente cada columna tiene su valor y está separado por una coma. Entonces, como les había comentado, la mayoría de los software científicos y de los equipos de laboratorio sacan los datos en formato CSV. Entonces, es importante que sepamos escribir y leer CSVs. Este código en particular, este archivo en particular tiene un mal formato. Entonces vamos a tratar de ahorita de escribir con un formato más bonito para que se vea de una manera más ordenada. Entonces, este código es otra cosa. Entonces, antes de escribir en el archivo, primero, ¿cómo imprimirían estos datos de estos dos arreglos en pantalla? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Nadie? Pues para imprimir dos listas, la manera más sencilla es utilizar el formato print, ¿no? Pero yo quiero que en cada línea me ponga el valor de X, el valor de Y. Entonces, no puedo imprimir directamente los archivos, ¿no? Sino que tengo que utilizar un for i in. ¿Y qué rango tendría este for? ¿Alguien se atreve? El 0 a la longitud de la lista. Del 0 a la longitud de la lista. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sería como encontrar la longitud de la lista, ¿no? Entonces, para encontrar la longitud de la lista, lo que tenemos que hacer es utilizar la función len y pasarle el tamaño de la lista, la lista de la que queremos medir el tamaño. Entonces, y aquí es donde se ve la utilidad de la función range cuando tienes un solo valor. Entonces, n guarda la longitud de la lista. Pues resulta que los arreglos en Python generalmente van a ir del 0 al n-1. Entonces, para el range, cuando solo le pasamos el parámetro n, lo que me va a generar es que i, el índice, vaya iterando desde el valor 0 hasta el valor n. Entonces, esta es la razón por la que range funciona de esa manera, para poder rápidamente generar una iteración que me recorra una lista, un vector, un arreglo. Y entonces, ¿qué es lo que queríamos? Pues ciclo que itera sobre las listas X y Y. Entonces, ¿cómo imprimiríamos el mensaje? El mensaje, pues generalmente lo harían algo así como X, Y y le pasarían el valor Y, ¿no? Y esto en pantalla, ¿qué ejecutaría?
pues lo que le generaría son 2 columnas con los valores de las listas, ¿no? Pero me falta la coma. ¿Cómo agregarían la coma? ¿Nadie? Como texto, ¿no? O sea, ¿cómo se pone? Ajá, exacto, entre comillas. Muy bien, Karen. Eso ya haría lo que yo quiero, ¿no? Ya generaría la lista. Pero, como les dije, está mal formateada. ¿A qué me refiero mal formateada? Cuando abrimos el CSV, los valores no tienen, las columnas no tienen la misma longitud. Y esto les va a traer problemas principalmente en equipos viejos. Lo que se van a encontrar cuando lleguen a los institutos es que los equipos generalmente están esperando columnas de valores con un ancho específico, 8, 10 caracteres. Y si ustedes, por ejemplo, imprimen el 0, solo el 0, les va a agarrar los primeros 8 caracteres. Entonces va a agarrar el 0, la coma, el 1, el 0, el 7, el punto, el 3, el 8, hasta acá, ¿no? Y les va a decir, esto no es un valor, esto no es un número real, ¿no? O sea, les va a marcar error, porque, y después va a agarrar el 105 y va a decir, ¿eso qué onda? Eso tampoco es un número real. Entonces, sus códigos que hagan para interpretar o para comunicarse con las máquinas del instituto pueden marcar error. Máquinas más modernas ya no lo harían, pero así es como funcionaba la computadora en los 70s, 80s y 90s, y tristemente los equipos en muchos laboratorios siguen siendo viejos. Entonces, es necesario darle un formato. ¿Se acuerdan cómo dábamos formato? ¿No? Entonces, vamos a generar una variable de texto y esa variable de texto va a tener una primera columna, coma, una segunda columna. Y esto va a incluir al XY y al Y. Ya ves, Y. Entonces, eso. ¿Qué pasó? Formato. Ah, ok. Mi error. Ahora sí. Puse mal. Esto no me dio formato, ¿no? Solo fue reescribir lo que ya tenía. Entonces, primero vamos a ver formato. Para darle formato a una cosa, la estructura del formato va a tener algo de este estilo. Va a ser una llave. El primer dígito va a ser el índice y luego el formato va a estar después de un 2 puntos. Y aquí le vamos a decir cuántos caracteres quiero que me imprima. Por ejemplo, vamos a ponerle que me imprima 8. ¿Cuántos caracteres después del punto decimal quiero que me imprima? Y el tipo de variable en el que le voy a poner. Entonces, algo así significa índice 3. Vamos a ponerle el valor, ¿no? Índice 1. 8 caracteres en total. 5 después del punto. No lo puse llave 5. 5 después del punto. Y es una variable flotante. Eso es lo que significaría esta llavecita. Entonces, si yo quiero que tenga 8 caracteres, yo tendría que ponerle 8.5 y es de tipo flotante. Y lo mismo para la otra. 8.5 de tipo flotante. Entonces, cuando yo imprimo eso, si se dan cuenta,
ya las columnas me aparecen con el número de caracteres que yo quise. ¿Qué pasó aquí? Bueno, desafortunadamente tenía algo que tenía más de 3 caracteres, entonces para que sí tenga 8, tal vez haya que ponerle 4. Ahí está. Y ahora ya aparecen exactamente con el formato que yo quería y todas las columnas tienen exactamente la misma longitud de caracteres. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Ah, ok. Ok, ok. ¿Pero qué significaba la F? F es que sea variable de tipo flotante. Ah, ok. Vale, gracias. F es variable de tipo flotante. Ahorita para agregar más información, por ejemplo, podemos ponerle el índice. Digamos que yo lo quiero imprimir en 2 y que es de tipo entera. Entonces, para tipo entera la variable es D y pues vamos a ponerle la I, ¿no? Entonces, cuando ustedes utilizan D, vamos a ponerla al inicio. El índice es D, ¿no? Entonces, tal vez tenga que, mejor lo ponemos en otra línea, ¿no? Y F es variable flotante. Y, perdón, D es variable entera. Y finalmente S es variable de texto. Yo generalmente he visto que cuando es una variable de texto simplemente le ponen simplemente el índice y no le hacen nada. ¿Vale? Pero si digamos quisieras recortar el texto, por ejemplo, vamos a agarrar un texto al azar, ¿no? Texto es igual a hola. Entonces, digamos que ustedes quieren agregar algo aquí y que fuera el índice 3 y que me imprima los primeros 3. A ver si lo hace. Y le pasamos texto. Y aquí ya me marca un cierto warning de que ya me salí de lo máximo. Entonces, en el texto, generalmente suele imprimirte todo. ¿Vale? Entonces, en cuanto ve que es un texto, pues ya le vale madres el formato, simplemente lo imprime todo. Entonces, poner 3S o simplemente poner 3, pues va a imprimir lo mismo. Ya si quisiéramos recortar, habría que trabajar con el texto antes. A ver si me acuerdo cómo se hacía. Sign allowed for string specifier. No sé por qué no me está recortando. Lo que sí recuerdo que hacía era que si yo le ponía más cosas, le ponía más números, por ejemplo 14, me va a poner espacios después del hola. Entonces, el 2.14 lo que dice es, esta variable tiene que tener 14 espacios. Entonces, lo que va a hacer es completarte el string hasta que tenga 14. En teoría, si yo le pusiera 3, como le había puesto, yo esperaría que lo recortara, pero eso depende mucho de la instalación de Python que tengas. Lo que sí es cierto es que si quieres, por ejemplo, 10 caracteres, que mi string claramente no tiene 10, tiene 6, va a agregar 4 espacios. Aquí están, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado de lo que le pasen, porque si le pasan más datos, puede que se pase de la columna. Entonces, esto es lo que significa el formateo. Por eso se llama format, lo que está usando. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda?
¿Pregunta? ¿Nadie? ¿Puede explicar esa última línea otra vez, por favor? Ok. Entonces, todas las variables que voy a imprimir tienen que estar entre estas llaves. El primer valor es el índice de la variable que voy a pasar después dentro de la función format. Entonces, el 2, pues es el segundo índice, ¿no? Entonces, 0, 1, 2. Entonces, aquí voy a imprimir la variable 2, aquí voy a imprimir la variable 0, aquí voy a imprimir la variable 1, aquí voy a imprimir la variable 3. Entonces, no tienen por qué pasarlas en el orden, pueden pasarlas en el orden que ustedes quieran, porque el primer número me dice cuál va a ser el índice de la que voy a imprimir en esa columna. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, no, quién sabe. Ok, el segundo dato es el ancho que va a tener, el número de caracteres que va a tener esa columna. Entonces, por ejemplo, en la primera yo le dije que voy a tener 2 caracteres. Entonces, lo que hace es escribirme 2 caracteres en esa columna, pero como yo solo tenía un número, me completa con un espacio a la izquierda. Luego le digo, en la segunda le digo que me escriba 8, pues aquí tengo 8 caracteres. En la tercera le digo que me escriba 10. Perdón. En la tercera le digo que me escriba 8. Tengo 8 caracteres de nuevo. Y en la cuarta columna yo le digo que me escriba 10. Entonces en la cuarta columna yo tengo 10 caracteres. ¿Hasta ahí vamos claro? Sí. Ok, entonces la primera columna es una columna de espacios. Es el ancho de la columna. No necesariamente espacios. Porque, por ejemplo, cuando el índice vale 13, pues ya usé los 2 espacios, ¿no? No tengo ningún espacio antes de eso. El espacio está por culpa del print. Ok. ¿Ok? Sí. Ok. Y luego el punto, lo que nos dice es que para las variables de tipo flotante, las variables de tipo real, son cuántos decimales quiero yo después del punto. ¿Ok? Sí, no. O sea, si se dan cuenta, mi variable tiene 5 decimales. Entonces, si yo quisiera imprimir solo 2, le podríamos poner algo así como 2. Y entonces a la primera nos escribe 2 decimales y a la última nos pone todos hasta el 4, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, Y si le pusiéramos, por ejemplo, vamos a decir que quiero escribir 15 y que me escriba 10 decimales, ¿no? Entonces, claramente no tengo 10 decimales, ninguna de mis valores. A lo más tengo 5, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa si le pongo que me escriba 10. Pues lo que pasa es que me va a poner ceros, ¿no? ¿Cuál era tu pregunta, Karen? Te interrumpí. eso iba a preguntar exactamente. Ok. Entonces, a los números me suele agregarles espacios del lado izquierdo y ceros del lado derecho. Entonces, ¿qué otras clases de... Esto es lo que hace por defecto Python. Pero yo puedo hacer que haga más cosas. Eh, por ejemplo, a veces tengo problemas con que el signo utilice o no un espacio. Entonces vamos a reducir un poco el tamaño. Vamos a ponerle que me escriba 6 y quiero que al menos 4 sean los valores. Entonces, en ese caso, el signo me está metiendo ruido. Está haciendo que se recorra un carácter más. Entonces, cuando quieren hacer eso, lo que deben ponerle es un más al inicio y entonces le va a poner un menos a los negativos y les va a poner un más a los positivos. ¿Ok? Eso es cuando quieren que los imprima con signo. Pero algunas veces ustedes dicen, no, yo no quiero que me imprima con signo, quiero que me imprima los valores sin signo.
pero que me deje que no se mueva por culpa del espacio, por culpa del signo negativo, un espacio a la derecha. Entonces, para hacer algo así, lo que ustedes tendrían que hacer es dejar un espacio en blanco. Si ustedes dejan un espacio en blanco, va a alinear los valores positivos con los valores negativos, los primeros dígitos, y va a poner el menos en un espacio antes. ¿Sí se entendió? Por ejemplo, voy a cambiarle el signo al 88 para que se vea dónde lo va a poner. Entonces, cambiemos el signo al 88 y corrámoslo de nuevo. Entonces, me está dejando un espacio en todos los positivos para el signo de los negativos. ¿Sí se entendió ahora sí? Sí, no. ¿Tienen dudas? Sáquenlas ahora, es el momento. Ok, entonces como que para recapitular, todo eso fue para darle el formato y ya para aplicarlo fue el comando .format, ¿no? Sí, esto es para darle el formato al texto. Y ya para decirle que le dé formato es con la función format Ah, ok. y las Pero variables que quiero eso, aplicar. entonces en ese que dice hola, ¿es con el texto o cómo? No sé, eso sí ya, como que ya me perdí ahí. De Ah, cómo agregó el hola. yo definí un Ah, texto ya. arriba. Sí, ya. Ah, ok. Eso es como para que se dieran opción, bueno, para que se entendiera las variables de texto. Ah, Pero bueno, generalmente cuando ustedes estén haciendo esto, cuando ustedes tengan las columnas, pues... ¿dónde está? Aquí está. Generalmente van a imprimir nada más dígitos, ¿no? Los comma separated values generalmente están esperando solo, solo valores reales o enteros. Es muy raro que haya texto en CSVs. No estoy diciendo que no pase, solo digo que es raro. Ya que estemos viendo Machine Learning al final del curso, se van a dar cuenta que luego la gente sí pone aquí valores de texto. Ok, entonces este realmente es el de formato. Este no fue el de escribir. Entonces vamos a hacer el de escribir ahora. Lo pegamos acá. Y entonces ahora vamos a cambiar esto para escribirlo en un archivo. Entonces nunca utilicé esto. Eso no sirve ahí. Y ahora sí viene esto. Entonces vamos a modificar este archivo. Perdón, vamos a modificar este código para en vez de escribir a pantalla, que me lo escriba a un archivo. ¿Ok? Entonces, para escribir un archivo, vamos a utilizar mi archivo, que es la variable a la que quiero escribir. Mi archivo, punto. Y vamos a utilizar la función de escribir, write. Y entonces, al igual que print nos imprimía pantalla, mi archivo.write nos va a escribir a un archivo. Y lo único que tenemos que decirle es qué es lo que quiero que escriba. Entonces, vamos a usarlo para acá. Y vamos a quitar el texto ese de hola, ¿no? Entonces, adiós. Y obviamente nos dice que pues texto no existe. Entonces, ahí está. Y ya no tengo texto. Y le quitamos el índice. Entonces, ahora sí ya. Ahora sí ya me va a imprimir las dos columnas como yo las quería para el comma separated value. Entonces, pues vamos a correrlo y a ver qué hace, ¿no? Ok, no sé por qué está marcando ese error. Vamos a guardarlo. Escribir. Sí, reemplazo. Y le corremos. ¿Y qué pasó? ¿Hizo algo? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí hizo algo? ¿No hizo nada?
Digo, se ejecutó, ¿no? Vamos a la carpeta donde estábamos. Entonces, en la carpeta donde está mi código de escribir, ahora hay un archivo que se llama miarchivo.txt. ¿Y qué pasa si yo abro ese archivo con el Notepad? ¿Escribió algo? No. No escribió nada, ¿no? ¿Qué pasó? Ahora sí me sorprendió, porque yo esperaba que escribiera todo en una línea, no que no escribiera nada. Ok, vamos a hacer un poco de esto. Basura, 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 basura. Yo esperaba que escribiera algo así, pero no escribió nada. ¿Qué pasó? Ahí está. No sé por qué la primera vez no lo ejecutó. Entonces, pues sí me escribió mis columnas, pero no me escribió el archivo como yo quería, ¿no? O sea, me lo escribió todo en una línea, que era lo que yo esperaba. No sé la primera vez por qué no lo hizo. Y eso es porque yo nunca le dije que saltara de línea. Resulta que para que los archivos salten a la línea siguiente, ustedes tienen que ponerle el carácter de salto de línea. Entonces, ¿alguien se acuerda cuál es el carácter de salto de línea? Pues era diagonal n, ¿no? Entonces, vamos a ejecutarlo de nuevo. Y nos debería marcar el error de que esto ya se actualizó. Pero no lo hizo. Mi sistema está actuando graciosamente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no lo está corriendo? Creo que es un problema de permisos. A ver, cierro el archivo y lo ejecuto de nuevo. Y ahora lo vuelvo a abrir. Creo que es un problema de permisos. O me gustaría creer que es un problema de permisos. Ahí está. Entonces casi formateó las cosas como yo le había pedido. Entonces el único que está dando problemas es este. Y eso es porque está demasiado grande. Es un número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos más el espacio, ¿no? Son 9. Entonces tengo que cambiar el formato de mi archivo. Para cambiar el formato, vamos a decirle que sea 10.4. Con el espacio al inicio y 10.4. Y ahora sí, ya debería crear el archivo con el formato que yo quiero. ¿Por qué rayos no lo está haciendo? Creo que sí se corrompió mucho mi... Vamos a correrlo 10 veces. Y lo abrimos de nuevo. Y ahora sí. Disculpe, profe. ¿Y esto siempre se va a abrir en el blog de notas o en dónde se abre o cómo checo yo que sí se haya cumplido? Ok, esto es porque yo le había puesto que fuera un TXT, ¿no? Entonces, si ustedes abren por defecto un archivo TXT, los abren en el blog de notas. Pero esto en realidad tiene el formato de un comma separated value. Entonces, realmente deberíamos llamarlo algo así como Mueller.csv. Y vamos a cerrarlos. Vamos a cerrarlos y vamos a correrlo como 10 veces para que ahora sí lo haga. Entonces, el archivo que está escribiendo ahorita es Mueller.csv. Pues vamos a abrirlo en... Ahí está, ¿no? Entonces, sigue siendo el mismo archivo de columnas, pero ahora tiene el formato adecuado y todas las columnas y valores se ven de manera bonita, mientras que antes estaban, pues como lo habíamos escrito acá, ¿no? El 0 valía 0 y no era 0.0000. ¿Esto tiene algún efecto?
realmente en una máquina moderna, no. En una máquina viejita puede que sea importante y por eso es que quería ver un poco el formato. Entonces, hasta aquí hay dudas de cómo escribir en un archivo. Y para que se completen, los CSV generalmente se abren con Excel. Solo lectura, sí. Entonces, generalmente los van a abrir con Excel, pero los pueden abrir con otros códigos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta de cómo escribir archivos? Por el momento no. Ok. Entonces, pues ya aprendieron a escribir. Ahora vamos a aprender a leer.